Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la 2 de Televisión Española al programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver la película Germinal, basada en la novela de Emilio Zola y dirigida por Claude Berry. Como saben ustedes, Émile Zola, que dirían los franceses, escribió durante muchos años una serie o un ciclo de novelas, podríamos llamarlo, titulados Rougon Macquart, dentro de las cuales, bueno, pues hay una especie de panorama de lo que era la vida en el Segundo Imperio en Francia, pero no solo la vida de provincia, sino también la vida de la ciudad, no solo el mundo de los obreros, sino el mundo de los intelectuales, el mundo de la bohemia, el romanticismo, es decir, una especie de panorama muy grande, como podríamos decir a medias entre la comedia humana y En busca del tiempo perdido. En este ciclo de libros están novelas como El vientre de París, que habla del mercado de Leal, o L'Argent, que es el mundo de la bolsa, está Naná, está la bestia humana, y naturalmente también Germinal, que yo creo que es la novela de Zola que nace con mayor vocación social. Es la novela donde siembra el germen, germinal, nunca mejor dicho, de unas reivindicaciones del pueblo. Es una novela dura, fuerte, con ese estilo como de torrente y a la vez muy seguro que tenía Zola. Y bueno, se transforma en una película dirigida por Claude Berry, que no pudo empezar mejor su carrera cinematográfica, ya que el primer cortometraje que hizo, El pollo Le Poule, gana el Oscar de Hollywood a la mejor cortometraje del año 60 y tantos. Después yo creo que decir que es un director Claude Berry es empequeñecerle. Ha sido un director, por supuesto, pero también un gran productor, muchas películas y muy buenas y de muchos directores diferentes. Ha sido actor, ha sido escritor, adaptador. Entre sus obras está En Chaupantin, está el viejo y el niño. Y yo creo que Germinal, que es la película más personal que él ha hecho a lo largo de su extensa filmografía, dedicada a su padre, hace una adaptación fiel, minuciosa, rigurosa, yo diría. Está hasta hace muy poco, yo creo que es la película de mayor producción y de mayor costo que ha tenido el cine francés. Está Miu Miu, está, bueno, hay una plana de actores extraordinarios a lo largo de esta adaptación, donde la ambientación es, yo creo que verdaderamente prodigiosa, las taquillas en la mina. Y bueno, yo creo que es una película irregular, en mi punto de vista. A veces no huele lo suficientemente a Grisú, pero en otras está muy bien ensamblada. Decía mi amigo Sarrión que tiene el toque de esas películas inglesas, de esas adaptaciones perfectamente que hacen los ingleses, donde lo interior y lo exterior, y nunca mejor dicho, los grandes espacios de color, de exteriores, palacios, los verdes, con los interiores, están magníficamente. En cualquier caso, yo creo que es una experiencia apasionante para esta noche ver Germinal. Señor Lame, buenas noches, nunca mejor dicho. Buenas noches. Háblanos algo antes de que veamos la película de este Germinal de Claude Berry. Yo cada vez que me enfrento con el cine francés recuerdo, me viene a la memoria los años que pasé como director general de cine, porque cada vez que entraba alguien en mi despacho, productor, actor, director, el que fuera, siempre me decía lo mismo. Me decía, la solución del cine español es sencillísima, lo único que hay que hacer es copiar la ley francesa. Cuando ya me cansé de explicarle a la gente que no hay tal ley francesa, sino que es un conjunto de normativas que vienen desde la Francia de Pétain, es decir, incluso algunas de las novedades más maravillosas que deseamos para nuestro cine, como el control de craquilla, las subvenciones anticipadas, de Savant-sur-Set, todo eso viene porque los franceses, por lo visto, tienen, por lo menos en el cine, una virtud que no tenemos nosotros, que es que respetan lo que han hecho bien los anteriores. Todo esto viene a cuento de Claude Berry, que es un director... Un hombre de cine. Perdón, termino lo que iba a decir, que me he saltado. Entonces yo solía decirle a esta gente que me aconsejaba la ley francesa que lo que tenemos que importar es el público francés, porque las películas españolas son menospreciadas por los españoles y los franceses aman profundamente su cine. Bien, esto viene a propósito de Claude Berry. Claude Berry es un director popular, populista, no es un artista, no lo es, y esta noche lo vamos a ver, pero es un gran cineasta, sin duda, de ninguna clase.
La película de esta noche, Germinal, fue, digamos, el símbolo del cine francés contra, cuando estaban las negociaciones del GATT, contra las superproducciones norteamericanas, como por ejemplo en aquel momento era Parque Jurásico, y la lucha entre Germinal y Parque Jurásico terminó verdaderamente prácticamente ganando Germinal. ¿Por qué? Dice, porque es una gran producción, lo que antes, como tú has dicho, llamábamos una superproducción, y que puede competir dignísimamente con cualquier buque insignia norteamericano. Además está basado en un texto insigne de la literatura francesa. Me imagino que tanto Prada como Martínez Sarrión hablarán de ella. Los franceses, de Zola, los franceses, como tú sabes, han ido muchas veces a Zola. Hay muchas películas como Naná, La Golfa, Teresa Raquel, La bestia humana. No sé si todas son de Renoir, aunque me parece que es de Marcel, de Camus, no, de Marcel Carné es un Teresa Raquel estupendo que hemos puesto aquí. Bien, termino. A mí me parece esta película una película muy emocionante. Y yo creo que le va a emocionar a la gente en la medida que sea gente que se irrita por las injusticias y que se solidariza por la justicia. Y que se solidariza no solamente con la justicia, sino que sufre con los débiles. Y a mí me parece que además responde a los criterios de competitividad que nosotros podríamos adoptar, que es, invirtamos los mismos medios que invierten los norteamericanos, pero hablemos de nuestras cosas. ¿Y qué más cosa nuestra es? De la justicia social. Y yo creo, por decirlo de alguna manera, que la justicia social de alguna manera es un concepto europeo, por estar al día. Bueno, pues muchas gracias, está muy bien. Ahora vamos a hablar con estos dos señores que son dos grandes literatos. Señor Sarrión, buenas noches. Hola, buenas noches. Antes de nada, yo decía que pertenece al ciclo y vosotros que lo tenéis muy leído, Germinal, la madre de nuestro protagonista es Gervasia. Entonces él es hermanastro de Naná, ¿no? El protagonista es hermanastro. Sí. Bueno, sí, porque las conexiones se iban haciendo a lo largo de las novelas del ciclo, como has dicho antes, de la Rougon-Macquart, porque quería realmente hacer esa especie de red cerrada que explicara la vida de una familia, la vida natural y moral de una familia del Segundo Imperio, una francesa del Segundo Imperio. Claro, es decir, esto lo hizo Zola en detrimento de la legibilidad actual de las novelas de Zola. Zola quiso hacer en la literatura, es decir, aplicar mecánicamente lo que se estaba haciendo en los módulos de las ciencias naturales, es decir, de la física, de la química y sobre todo de la fisiología. Entonces, naturalmente, es decir, tenía muy en cuenta el mecanicismo de la época, el darwinismo naciente, la influencia absoluta de la herencia y del medio ambiente en la constitución de las morales, etc. Todo eso, naturalmente, aparte de los parámetros puramente científicos, tenía unas implicaciones muy asumidas por los científicos de entonces, morales, incluso, y desde luego ideológicas. Es decir, la mayoría de la batalla que dieron los naturalistas o los cientifistas o los experimentales era una batalla atea directamente, es decir, atentando a la idea de Dios y a la idea, y por supuesto a cualquier tipo de clericalismo ambiente, que era mucho. Incluso Zola hizo una novela que se documentó mucho sobre Lourdes, sobre el fenómeno de las apariciones en Lourdes. Ese, como el paradigma del mecanicismo positivista y experimental, es decir, ha desaparecido y ahora pues la epistemología de la ciencia va por otros caminos, es decir, muy lejanos de ahí, tanto en las ciencias naturales, pero sobre todo en las ciencias más de los seres animados y de la biología. No tienen nada que ver nada los paradigmas en absoluto, ni siquiera de la física, pues por la misma razón y dada la prolijidad que ponía Zola para imitar el cientifismo, pues las novelas son muy caedizas, son difícilmente soportables. ¿Qué queda? Pues precisamente lo que quizá Zola quería evitar, que era el romanticismo. Él venía, naturalmente, y había leído con mucha ilusión a Balzac, a George Sand, que era un humanitarista, a Víctor Hugo, desde luego que el modelo de los miserables está detrás, y queda el romanticismo, y seguramente es lo más valioso.
que seguramente a él lo que le molestaba era que le hubiera molestado que apareciera tanto, que incluso lo destacáramos aquí. Y sobre todo queda el vigor, un tanto rudo, un tanto bronco de la literatura.